¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a otro episodio, programa de Salieron por Amor de su Nombre. Estoy con un gran amigo, no son muchos años que nos conocemos, pero es suficiente para forjar una preciosa amistad, también ministerial. El pastor Dardo Leandi, de la Iglesia Bautista Misionera de Campana y la Iglesia Bautista Misionera de Villa del Parque. Él lo va a explicar eso ahora. ¿Cómo estás, Dardo? Buen día, ¿cómo estás, Ricardo? Bien, bien. Me alegro que podamos tener esta charla, aunque ya estuvimos charlando antes de, de iniciar esta sesión. ¿Es correcto lo que dije, no? Pastor de ambas iglesias, en transición, ¿cómo es la cosa? Sí, soy un bicho raro, Eso porque en yo realidad sabía. soy, sí, y en cuanto a función, porque en realidad soy un misionero, plantador, Ujú. enviado, y, y soy anciano de la iglesia de Campana. Gracias al Señor allí ya hay un pastor establecido Ujú. que nos permite, desde Campana nos permitió plantar una iglesia nueva y en la misma transición, ¿no? De estar Claro, plantando una y funcionando como anciano ahí. claro. Así que estoy en las dos iglesias trabajando. Más concentrado ya en lo que sería el trabajo pastoral en Villa del Parque, ¿verdad? Sí, no sé qué porcentaje, porque nos mudamos con mi familia más o menos en tiempo de viaje a la mitad de camino, Claro. entonces estamos allí Es para más atender como estratégicamente ubicados. Sí. Sí. Bueno, y Dardo también, por supuesto, que te acompaño, porque no me acompañas vos, yo te acompaño en la parte, en lo que es ante su palabra, en el consejo pastoral, ¿no? Algo muy importante, algo que ha sido una bendición para tu vida, me imagino, y para muchos, el ministerio ante su palabra. Pero después charlamos de eso. Dardo, precioso todo, el servicio y el ministerio, pero esto comenzó en el corazón de Dios, ¿no? Cuando obró en tu vida. ¿Cómo fue tu conversión? Bueno, no sé exactamente el día, Ah, no, entonces no, tengo que pero, cortar, entonces. Tengo- pero, Ah, sí. pero seguro que hubo celebración en el cielo. Amén. Pero también en mi casa, porque yo era un dolor de cabeza en un sentido para mi familia. Mm. Era una oveja negra en la familia, como que opacaba un poco el apellido. Mi situación básicamente es, vengo de una familia sin religión, sin Dios, eh, sin Biblia, sin mención de las cosas espirituales. Mi familia era una familia normal, ni siquiera católica, pero en mi caso la religión como que marcó un poco mi vida porque fui a estudiar a una escuela religiosa Mm. y me sentí bastante mal ahí porque no cuadraba, pero lo poco que me enseñaron de Dios como que no me cerró y el trato en esa escuela me llevó en un sentido a renegar de la fe, a renegar de Dios y en un sentido me descarrié, vamos a decir. Mm. Socialmente fueron los peores años de mi vida en esa escuela porque allí comencé a faltar, a escaparme a malas amistades, conocí, bueno, la calle, comencé a hacer cosas bastante vergonzosas, drogas, así que en ese contexto llegué a caer bastante bajo en Mm. drogas y hacer cosas delictivas, pero vivía como en dos mundos, ¿no? En mi casa intentaba ser el estudiante, el hijo, la persona normal, pero Mm. eso me llevó a una crisis de conciencia terrible, que en última instancia Dios preparó la culpa, Ujú. básicamente, que después se transformó
por el Evangelio se transformó en convicción de pecado, ¿no? Pero yo luchaba mucho con la culpa porque vivía una mentira, ¿no? Trataba de ser la persona normal en mi casa, pero en mi vida cotidiana vivía casi permanentemente drogado y bueno. Así que llegué a la fe, básicamente, uno de mis hermanos se vinculó con un creyente, que a la vez ese creyente, que era miembro de la iglesia en la cual yo soy miembro aún, mi iglesia madre, podríamos decir, estaban haciendo allí un equipo de fútbol para participar en un campamento y mi hermano fue invitado a ese campamento. Interesante cómo se hizo una cadena. Y recuerdo que creo que un día antes que ya se iban para el campamento, mi hermano me pregunta, ¿querés venir a un campamento? No me explica absolutamente nada de qué índole era el lugar, ni dónde. Me dice, es un campamento que tiene, bueno, pileta, y me explica así muy por arriba. Pero en esos días yo necesitaba escapar, necesitaba un refugio, porque había tenido una situación con con una persona bastante peligrosa, mucho mayor que yo tenía 18 años, pero esta persona me doblaba en edad y era muy peligroso y me habían acusado de algo que yo no había hecho, así que yo vivía permanentemente mirando hacia atrás, porque realmente corría mi vida peligro. Y cuando mi hermano me dice de ir una semana a un campamento, aproveché, aproveché y pensando que eran unas vacaciones y dije, bueno, vamos. Eso fue un domingo y creo que el lunes ya salíamos, así que me moví rápido, fui a los dealers amigos, conseguí bastante droga como para una semana. Wow. Y me voy para allá. Bueno, cuando llego ya olfateé algo raro, ¿no? Porque no era un lugar, no era un lugar normal, o sea, la gente era diferente. Claro, era un lugar evangélico en San Miguel del Monte, un instituto bíblico en realidad que funciona en verano con actividades para jóvenes. Y bueno, ahí el Señor empezó a tratar conmigo. Yo nunca había tocado una Biblia. Y recuerdo que en el cuarto habían dejado una Biblia arriba de la cama y yo estaba solo allí y la abrí y me llamó la atención. Dije, wow, este libro es especial, ¿no? Y nunca lo había tocado, nunca lo había leído. Es más, mi ignorancia era tanta que yo ni sabía que la Biblia hablaba de Jesús. Wow. No sabía que la historia de Jesús estaba en la Biblia, así que sí, un absoluto pagano. Y bueno, eso también muestra que no me enseñaron nada en la escuela, ¿no? A donde fui. Pero bueno, yo creo que Dios comenzó a tratar conmigo ahí. Tenía un consejero que yo lo volvía loco a preguntas y muy pacientemente él me respondía. Y la realidad es que yo esa semana de campamento estuve drogado todo el tiempo. Y yo creo que Satanás en un sentido ahí me tenía como bajo una ceguera profunda porque yo estaba en la reunión donde se predicaba y yo estaba en mi mundo y no entendí realmente el evangelio. Y lo que sí sé es que terminando esa semana decidí que Dios tenía que cambiar. Eso es lo que yo entendí, ¿no? Claro. Que Dios era mi única esperanza y oré a Dios y le pedí perdón. Pero creo que cuando regresé de ese lugar, que por temor a volver a drogarme, por por la influencia de mis amigos y la calle, recuerdo que me encerré en un cuarto que había en mi casa paterna, me encerré allí a leer la Biblia. Era verano, todavía yo no cursaba mis estudios, entonces me dediqué a leer la Biblia y hubo un clic, en algún momento hubo un clic donde yo entendí que el Señor me había salvado. Creo que fue Efesios 2. Efesios 2 fue como
fue el momento donde entendí que había pasado de muerte a vida y que era por los méritos de Jesús. Y la evidencia fue que ya yo a partir de ese clic no tenía ya más miedo de salir a la calle y no tenía ya más temor de hablar con mis amigos del cambio que Dios había hecho en mi vida. Así que yo creo que ese fue el momento de mi conversión. nuevo nacimiento. Pero Dios comenzó a tratar conmigo sin dudas en el campamento, donde realmente vi jóvenes felices, sin tener necesidad de drogarse y que disfrutaban realmente de la vida, los deportes. Yo llegué allí muy enfermo, no solo del alma, sino que las drogas también habían afectado muchísimo mi cuerpo. Hasta el día de hoy tengo secuelas de eso. Y al ver a los chicos disfrutando de las cosas sencillas, ¿no? Como un deporte, las charlas, yo me sentí realmente muy, 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 muy mal, muy triste y es por eso que me tenía que drogar, como para calmar mis dolores, ¿viste? Pero bueno, Dios usó ese contraste, una juventud sana, cristiana, y de este lado un adicto, un pagano sin Dios, ¿no? Me gusta la relación, lo que compartís con el pináculo de la Biblia en la cama, ahí, que te dejaron. Es decir, de alguna forma, es como decir, Dios no precisaba ninguna de esas otras cosas, aunque las usó, pero ahí estaba la palabra de Dios, ¿no? Pensando que vos ni sabías que Jesús estaba en la Biblia y ahora es todo lo que sabés, ¿no? Que Jesús está en toda la Biblia. Eso es tremendo, ¿no? Bueno, me imagino que hay mucho más para compartir. Recuerdo cuando estuviste en Regina que compartiste tu testimonio. Yo lloré en esa reunión porque la edad donde vos te convertiste, yo estaba batallando con luchas, con dudas de salvación. Me acuerdo porque tenemos más o menos la misma edad. Y recuerdo que en ese momento yo le di gracias a Dios por haber sido formado en una familia cristiana y que desde la niñez supe las Sagradas Escrituras y cuán necio no puede ser, ¿no? Cuando uno recuerda lo que Dios hizo en la vida de uno, ¿no? Y ahí estábamos ministrando y sirviendo los dos. Qué precioso eso. Y Dardo, inmediatamente la iglesia local fue tu contención. ¿Qué parte tuvo la iglesia ahí? Bueno, yo como te conté, regresé al campamento y me encerré. Y recuerdo como que 2 o 3 semanas después tocan el timbre en mi casa y eran 2 jóvenes de la iglesia de Carapachay que me venían a invitar a la iglesia. O sea, hasta ese momento la iglesia no era parte del cuadro de mi nueva vida. Y me imagino la cara de ellos, ¿no? No recuerdo los detalles, pero como que me vinieron a invitar y dije, bueno, listo, el domingo estoy ahí, ¿viste? Y así fue. Llegué el domingo y no dejé de ir nunca más a mi iglesia de Carapachay. Desde esa iglesia salí al ministerio, ¿no? Sí, qué tremendo, porque entonces tu formación hasta ser el ministerio lo contempló la gente en la iglesia allí, ¿no? La iglesia local. Sí. Y lo interesante fue que al campamento fue un micro lleno de jóvenes sin Cristo, todas personas que habían contactado por medio del fútbol y que habían trabajado. Yo era el colado, vamos a decir, el que me sumé de última y fui el único que me convertí de toda esa camada. Así que es como Dios hace las cosas, ¿no? Sí, realmente, tremendo, ¿no? Y aparecí ahí en la iglesia, perfil muy bajo en el sentido de mi timidez y realmente me costó bastante. En ese tiempo la iglesia era una iglesia bautista fundamentalista, muy llena de programas y activismo, muy nueva, una iglesia que no tenía más de 6 años. Y ahí llegué con mis luchas de mi valoración personal, o sea, yo de ser marginal, digamos, mi micromundo era
eran los adictos, que vivíamos casi una comunidad ajena a todo lo que Claro, estaba pasando, y de repente ahora yo tenía que insertar. calzar con gente que en otro momento yo ni hubiese tenido charlas con esas Claro. personas, no teníamos nada en común, y tenía que calzar con jóvenes de toda clase, con adultos, me costó bastante. La realidad es que llegó un momento que ir a la iglesia lo hacía porque era un mandamiento, pero no es que lo disfrutaba. Ujú. Y para ese entonces yo llegué y las predicaciones eran en el Antiguo Testamento, recuerdo, realmente no entendía mucho y fue difícil, fue súper difícil, pero bueno, ahí permanecí, Mm. eh, Sí. por la gracia de Dios. ¿Recordás alguien te tomó en cuidado durante ese tiempo o fue, digamos, todo el entorno normal de la iglesia? Mira, la iglesia sufrió una transformación con los años, pero yo llegué en un momento difícil de la iglesia. Mm, Si hay una doctrina que es verdad en mi propia vida, en experiencia, es la perseverancia de los santos, porque llegué y me sentí bastante solo, pero hubo un mm, joven que era soltero y vivía solo y se apiadó de mí, me adoptó en un sentido, me mm. mentoreó, pero Wow. lamentablemente ese joven no estaba centrado en el Evangelio, no era sano en la fe, estaba Mm, metido en cosas raras, control mental, tenía una mezcla, pobre, mm. y me súper contaminó. La realidad es que me contaminó al punto que en un momento llegábamos a planear fundar nuestra propia iglesia. Yo no tenía ni un año de creyente, este muchacho tenía muchísimos problemas, Wow. pero por la gracia del Señor, Dios me preservó de salir de la iglesia y de entender muchas cosas Mm, que estaban mal en este mentoreo. Pero sí, a pesar de todo, este muchacho me brindó una amistad incondicional, claro. eh, y fue bueno, a pesar de Ujú. todo, parte de Y- la formación de uno, ¿no? Sí. ¿Y cómo se hace el clic? Pues si existe esa palabra para esto, donde vos definís que te vas a dedicar al ministerio? ¿O fue progresivo o fuiste a estudiar, te preparaste y después ocurrió eso o más o menos al mismo tiempo? Bueno, la realidad es que cuando me convierto, yo entiendo o sea, entiendo que no tenía mucha vida, no me quedaba mucha vida. Yo estaba convencido que, estamos hablando en los 80, ¿no? Ujú, Estaba convencido que tenía HIV. Ya varios de mis amigos estaban enfermos, algunos ya habían partido, yo me había drogado con ellos mm, y yo estaba convencido que tenía poca pila. Lo que sí decidí cuando me convertí es lo poquito que me queda lo voy a vivir para el Señor, mm, quien me amó y se entregó por mí. Em, Así que quería ir a estudiar, a prepararme ya. Y bueno, el pastor de la iglesia me aconsejó que honrara a mis padres, que terminara mis estudios. Yo estaba estudiando una tecnicatura y me dijo, termina, te queda un año y luego vas a estudiar. Me gustó el consejo, me sujeté al consejo, terminé mis estudios y fui a estudiar, pero siempre con la visión de servir al Señor con el tiempo que me quedaba, sirviéndole a Él. Lo que ujú. resultó fue que cuando me hice los estudios de HIV me dieron negativo. Eh, y para mi sorpresa, ¿no? Dije, wow, entonces parece que el Señor no me quiere llevar tan rápido. En ese tiempo tenías HIV, era como un Sí, cáncer terminal, ¿no? sí, sí, Hoy en sí. día es diferente, pero en esos días era así.
Pero bueno, por la gracia del Señor, yo había desistido de formar una familia, había renunciado a todo eso. Mi proyecto era, bueno, servir al Señor como sea, donde sea y listo. Cuando Él diga me parto, pero bueno, eso cambió mi perspectiva de la vida porque ya Claro. podía planear un poco más a largo plazo. Pero Ujú. yo entiendo que sí, el llamado del Señor era como medio así ambiguo, después se fue confirmando en el contexto de la iglesia local. Claro. Si bien en el instituto donde yo estudié era los jóvenes como que se ponían la camiseta de esa organización, en mi caso Dios siempre cuidó mi corazón y entendí por la lectura del Nuevo Testamento que el enfoque de Dios era la iglesia local. Entonces, siempre me aboqué, mi pasión fue servir al Señor en la iglesia local. Mm. Y Dios fue confirmando que Él me había llamado a servirle en la iglesia local, en el pastorado, ¿no? Mm. Aunque la idea fue madurando con el tiempo. Y empezaste a ministrar. ¿Quién te ordenó al ministerio? Ahí en la iglesia, en la iglesia en Carapachay. ¿Ellos te ordenaron al ministerio y saliste a la obra misionera o Sí, fue cómo? un proceso. Serví al Señor, ya siendo estudiante, como diácono, es decir, Ujú. en el núcleo de los oficiales de la iglesia. Ujú. Luego, cuando el misionero fundador se estaba por jubilar, un proyecto y se buscó pastores Ujú. para servir junto a él. Ujú. Y bueno, había una lista de pastores para invitarlos a formar parte del cuerpo ahí de ancianos y en la lista estaba, bueno, Spurgeon, MacArthur, bueno, y los últimos, en los últimos de la lista estábamos algunos jóvenes, en realidad dos, el pastor Mariano Merino, actualmente pastor Mariano Sí. Merino y yo, y como, bueno, como la lista se fue agotando y tachando, quedamos nosotros dos, por la gracia del Señor, la iglesia nos invitó a ser parte del pastoral, del cuerpo pastoral, Mm. junto al misionero que pronto se fue y quedamos sirviendo con Mariano como pastores de la iglesia, muy jóvenes, o así nos Mm. sentíamos. eh, y bueno, el Señor en su misericordia nos puso en el ministerio nos preserva hasta el día de hoy, ¿no? Wow. Fui pastor junto a Mariano Merino. Al principio estábamos en un copastorado, luego él quedó como pastor principal. Así es como funciona la estructura allí. Yo Ujú. pastor asistente y luego esto fue del año 98 Ujú. hasta el año 2005 que en una conferencia misionera siento un peso tremendo de salir y plantar iglesias, ¿no? Ujú. Así que la iglesia nos envía a Campana, que es una ciudad de aproximadamente 60 kilómetros Ujú. de Carapachay, y eso fue desde el año 2005 hasta la actualidad que estamos Claro, sí, sí, lo que sirviendo allí. explicaste antes. Sí, sí. Sí. Wow, qué bárbaro. Dardo, precioso el testimonio. Bueno, yo no conocía todos los detalles, pero bueno que lo expresaras. De los años que estás en el ministerio, que estás ministrando hasta ahora, ¿podés decir que hay algo que disfrutás más que otra cosa haciendo en tu ministerio? Que sí, que disfrutás más hacer o ver en tu Ujú. ministerio. Bueno, yo disfruto ser espectador de lo que Dios hace y se suma el hecho de ser participante, ¿no? Eh, pero sabemos que Él es el que hace la obra y en Ujú. su misericordia nos usa, pero algo que disfruté mucho es ver, observar y participar hasta donde Dios nos permite, ver el nacimiento de iglesias, Mm. eh,
ser parte en algo, ya sea participando mínimamente o estando en el frente de batalla, pero el inicio de una iglesia para mí es muy feliz, es como ver el poder del Evangelio en acción. Amén. Es un momento es maravilloso, ¿no? Porque la iglesia, el nacimiento de una iglesia es un milagro. Ujú. ¿Será que hay un contraste? Hay un antes y un después, por lo menos en mi visión de la obra misionera, porque recuerdo un misionero, honestamente, dijo, misionero extranjero, él dijo, nosotros los misioneros hablamos de las iglesias que fundamos, pero omitimos hablar de las iglesias que cerramos. Entonces, hay una generación que lo vivió, yo uno, de ese pragmatismo casi empresarial, ¿no? De Claro, plantar iglesias, colocar líderes y ya abandonar ese proyecto, iniciar otro. Pero en el camino yo pude observar cómo iglesias se cerraban y de repente entender que no es tan fácil plantar claro. iglesias, Mm. que lo más natural que suceda es que se cierren esas iglesias por falta de capacitación en el líder, por problemas, eso es lo que es en el plano natural. Entonces, cuando uno observa que una iglesia, con todas sus debilidades en el liderazgo y en la gente, nace y se desarrolla, eso realmente es milagroso. Mm. Y cuando el proyecto es serio y nos aferramos no tanto a una estrategia humana, sino a ver el modelo de Dios en el Nuevo Testamento, Sí, que no es tan wow, sino básicamente lo ves ahí en el libro de los Hechos, los apóstoles dicen, nosotros nos vamos a dedicar a la palabra y a la oración, no es muy complejo, si bien hay una complejidad en la eclesiología y claro. en las cosas prácticas, pero ese es el fundamento de todo. Entonces, fundar una iglesia confiando realmente en el poder del Evangelio y que el Evangelio sea el fundamento de esa iglesia, Mm. asegura un poco que las cosas van a funcionar bien. Claro. Y eso es lo que más he disfrutado, Qué el bueno. ver cómo se forman pastores y cómo nacen iglesias. Mm. Mm. Y en ese, Maravilloso. en ese inicio de ministerio o este disfrute que tenés, ¿vos has tenido yo le llamo algún clic teológico, algún clic doctrinal en tu vida que te ha marcado rumbo, Sí, que podrías decir? ¿Qué sí, es un eso? magic click, un magic click. Sí. Y sí, ¿qué pasó? Sí. Bueno, cuando salimos a fundar la iglesia de Campana, yo me iba casi como con un manualcito de recursos, de cosas que funcionaron en mi experiencia y que yo daba por hecho que iban a funcionar en la plantación de la iglesia ahí en Campana. Ujú. Para la gloria de Dios, Dios tomó ese manualcito y lo tiró a la basura porque no funcionó nada. Nada funcionó. Y yo me sentía muy frustrado, muy frustrado. Yo creo que en esa frustración y en ese desierto espiritual y ministerial fue que el Señor empezó a tratar conmigo en cuanto a que había cosas que yo creía que no estaban bien. Comenzando por el evangelismo, Mm. comenzando por el evangelio que anunciábamos, cómo lo anunciábamos, nuestra relación con el evangelio. Bueno, fue realmente precioso. Ahí me encontré con amigos, relaciones. Ahí conocí el famoso sermón de Paul Washer a la juventud. Eso, realmente cuando yo escuché ese sermón dije, wow, yo creo que por aquí viene el problema. Comencé a revisar mi forma de hacer evangelismo. Mm. Le envié ese video a algunos amigos, interesante, sin entender mucho lo que Dios estaba haciendo en nuestro contexto evangélico, Ujú. porque Sí, sí. yo pienso que ese fue el inicio de algo
Para muchos. Para muchos. Y si bien yo estudié en un lugar bastante hostil y anticalvinista, yo no era anticalvinista. Realmente, por la gracia de Dios, de alguna forma nunca vi el calvinismo como una herejía, nunca combatí, no sentía que era una batalla, sino que era un tema para revisar. Y en Claro. Campana comencé a revisar las doctrinas de la gracia. En Campana conocí a Miguel Núñez, el ministerio de Miguel Núñez, cuando no lo conocía nadie, a Miguel Núñez. Mm, Poco tiempo después el Señor me permitió conocerlo personalmente, pero había un estudiante del Instituto Bíblico que me hablaba y me hablaba de Miguel Núñez. Yo, ¿quién es Miguel Núñez? En mi curiosidad comencé a escuchar sus sermones y realmente el Señor lo usó bastante. mm, Y bueno, fue todo como Dios va tejiendo, ¿no? Orquestando una serie de relaciones y recursos para ir sacándonos de la oscuridad y de la ignorancia. mm. Y realmente yo era muy ignorante. Si bien había estudiado 4 años en el Instituto Bíblico y salís con el concepto equivocado de que uno está capacitado, yo llegué al ministerio de esa forma y el propio ministerio fue como un espejo para ver mi propia ignorancia Mm. y fue un quebranto, de verdad que me quebranté delante del Señor y le dije, Señor, yo no sé nada. Creo que continúo con la misma actitud porque siempre me encuentro con personas que me hacen sentir ese peso de wow, cuánto nos falta y cuántos libros debo leer y cuántas cosas debo investigar y cuántas convicciones tengo que revisar. Así que parece como que es un mar sin fondo que te debe pasar a vos también. Sí, sí, totalmente. Totalmente. Qué tremendo. Estoy Pero para pensando. responder Sí, tu pregunta, sí, en los años 2007, 2008, como que el Evangelio que lo tenía en blanco y negro se comienza a tornar en color y luego en 3D y continúo, ¿no? sí, Continúo viéndolo y maravillándome, pero así comienza creo que todo, las doctrinas de la gracia sí, y Dios transforma mi vida, ¿no? sí. Sí, yo creo que nosotros nos conocimos después de eso. ¿Fue en la Shepherds Conference en 2010 o antes en Pilar? No, fue después. Fue primero en la Shepherds. Sí, Sí, fue en el 2010, sí, que nos sí, fue ahí, conocimos. sí. Y veníamos todos medio empujados con eso, ¿no? Porque yo también, yo le comenté a algunos de los pastores, no sé cuál fue, en una conversación que en el año 2009, vos hablás de eso, en el 2009, cuando MacArthur abrió las predicaciones, que ya dejaron de venderlas porque no las compraba nadie, decía él. Y bueno, yo tenía la ventaja de entender el inglés y empecé a escuchar y no podía creer lo que estaba escuchando. No podía creer. La verdad es que, wow, esto es tremendo. Increíble. Y después en el 2010 fui ahí y te conocí, ¿no? En la casa con Alejandro Pelufo y todo eso, pero ya Dios ahí trabajando. Después sí nos vimos otras veces, pero sí, era la misma. Bueno, eso también amalgamó un poco un montón de cosas, ¿no? Porque ves ya una iglesia funcionando en esa perspectiva de años, ¿no? Como era la iglesia del pastor MacArthur, pero está Sí. tremendo. Sí, te cuento un detalle. MacArthur se cruzó en mi ministerio cuando yo era estudiante en Instituto Bíblico. Wow. Llegó un cassette. Yo recuerdo que teníamos un viaje más de 2 horas, no sé, y yo iba escuchando Biblia, intentando memorizar Biblia con un Walkman, los famosos Walkman, y alguien me acercó, y no recuerdo quién, un cassette de una predicación de John MacArthur en español. Creo que el que predicaba en ese momento era Daniel Lozano, me Daniel parece que era Lozano, la, sí, la voz de exactamente. MacArthur. Sí, Después fue, bueno, Henry, pero ese mensaje fue tremendo. Se llamaba Perfeccionando los Santos, de Efesios 4. wow. Eso fue en mi primer año, segundo año ya ahí MacArthur como que
lo puso en el podio de lo que era predicación expositiva. Y el Sí. segundo, creo, la segunda semilla que va direccionando el ministerio futuro fue un profesor del Instituto Bíblico que era atípico, era pro iglesia y había sido misionero de la misma misión que el pastor que fundó nuestra iglesia, de ABEM. Y él era un ex misionero, un pastor y muy estudioso de las escrituras, el doctor Fanning, no sé Don por dónde Fanning. ahora, Don Don Fanning. Fanning. Es conocido mi Y papá, él, era. sí, Sí, mira, sí. bueno, él era un pro predicación expositiva, era nuestro profesor de predicación expositiva. Y algo que yo notaba, que cuando él predicaba en el culto de los alumnos, bueno, todos los días teníamos un culto, cuando predicaba él, algo pasaba, era diferente a todo. Y claro, el hombre predicaba expositivamente Sí, y no cuando hay luego duda. tomamos la materia de predicación expositiva con él, bueno, fue espectacular. Y Wow. luego salir del instituto y saber qué es la predicación expositiva, pero no saber cómo llegar, Nah, cómo el Señor va no saber cómo poniendo lograrlo. como ciertos mojones en el camino, ¿no? Que nosotros vamos viendo. Después cuando uno mira para atrás se da cuenta cómo fue siendo guiado, ¿no? A todo eso. Dardo, ¿qué no volverías a hacer si pudieras comenzar de vuelta en tu ministerio? Si sos como yo, tendrías una lista larguísima, pero probablemente no. Pero digamos, puntual, trataría de evitar esto al entrar en el ministerio. O al empezar mi ministerio, o al ministrar. Bueno, en realidad esa pregunta es difícil para mí porque yo entiendo que todas las cosas mal que Dios permitió en mi ministerio, en mi experiencia, luego Dios las ha usado para advertir, para Ujú, consejería, inclusive claro, han sido herramientas que no me he avergonzado de compartir en la formación de líderes, porque providenciales. son, sí, sí, providenciales. Así Ujú, que si si las hubiese podido evitar, el paquete de recursos sería más pobre. Entonces yo ujú, creo que todas esas malas, toda esa mala praxis ministerial y errores y pecados, ignorancia, son parte también del presente, poder ayudar a la ujú, nueva generación, ¿no? de pastores y de ujú, obreros. ujú. Así que es Está bien. difícil para mí. No, está perfecto, sí, porque a veces hay cosas bien claras que uno se da cuenta. A veces uno tiene recuerdos de cosas en las cuales el Señor le advirtió y las hizo igual, ¿no? O descuidado, qué sé yo. Uno puede hablar, por ejemplo, de no ser Trump, de acuerdo a lo que vos comentás, por ahí, pensando que no debe ser pragmático, ¿no? En ciertas cosas, dar por sentado que un manual sirve, ¿no? Y quizá no. Pero entiendo, eso está bueno que ahora mirar para atrás y decir, bueno, Dios en su providencia, aún en esos errores, como pasó con los hermanos de José, ¿no? Vosotros lo pensaste para mal, pero Dios lo encaminó para bien. Y Sí. todos podemos decir un poco de eso en el ministerio, ¿no? Pero está bueno eso. Sí. Te cuento solo una anécdota de lo frustrante que es el pragmatismo. Mm, Cuando estábamos comenzando la obra ahí en la ciudad de Campana, una de las cosas que siempre funcionó fue una actividad para niños, era como un teatro infantil, que venía un micro lleno de jóvenes, presentaba la obra infantil y ujú, se llenaba de familias y de gente y predicábamos, siempre había contactos para seguir trabajando. Recuerdo que inundamos la ciudad de invitaciones, invertimos dinero, alquilamos un club. Bueno, ¿qué es lo que no hicimos? Pero el día que se presentó el evento, había 4 personas. Recuerdo que terminó, lo presentaron igual, pero algo de muchísima calidad, de verdad. Eh, y toda una inversión no solo de personas, de equipo, de audio, bueno, de muchísima calidad. Que digno de presentarse en un teatro. Bueno, cuando terminó el evento, que había solo 4 personas, yo me sentía tan frustrado. mm.
que luego invitamos a todo ese grupo de teatro a casa a comer, y cuando me tocó orar por los alimentos, me largué a llorar. Bueno, Me largué a llorar. ahí tenés algo que no volverías a hacer, ¿viste? Pero claro, ahí está. No lo volvería a hacer, pero ese fue un antes y un después para mí. Claro, sí, entiendo, entiendo. Porque luego me quedé pensando, fue algo triste, pero recuerdo a los alumnos consolando al pastor. Bueno, pastor, fue precioso en un sentido, porque Ah, me sentí tan miserable. Les pedía perdón por haberles hecho venir de tan lejos, haber hecho un esfuerzo tan grande, y me sentía como, ¿te das cuenta dónde está el tema, no? sí, 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 Me por sentía supuesto. responsable, como si la obra de Terrible. Dios cargaba sobre mis hombros No, un terrible, pragmatismo terrible, enfermizo, pero bueno, fueron esas terrible. experiencias que Eso Dios es como después usa para... eso es como el libro ese que te comenté que estaba leyendo, que la gente que duerme poco porque tiene que, no, los pastores que duermen poco porque tienen que trabajar en ministerios, como decirle a Dios, mirá, yo no te necesito, por eso estoy durmiendo poco, porque yo tengo que hacer el trabajo, qué terrible. Bueno, está bien. Dardo, excelente, igualmente sirvió para entender un poco qué debemos cuidar, ¿no? En este momento, ¿qué estás predicando? Estoy predicando, bueno, estamos predicando con el pastor Ernesto en Campana, la carta de Efesios, Ujú. y en Villa del Parque yo estoy predicando ahora segunda de Pedro. Bien. Predicás de manera secuencial, ¿no? Y expositiva. Vas a través de un libro, empezás y terminás. Sí, Sí. ¿Enseñaste primera de Pedro antes o no? Solamente agarraste sí, segunda. Sí, 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 ahí tiene. sí, Ah, y estaba por enseñar Judas, ajá. porque ya habíamos predicado Judas en Campana. Me pareció una carta muy relevante para estos días, Mm, pero después pensé, segunda de Pedro es bastante similar. Y como ya había predicado Primera de Pedro, claro. me lancé en la aventura Sí. de Y tiene algunos Segunda de otros Pedro. matices interesantes, segunda de Pedro también tiene, que no tiene Judas, ¿no? Sí, exacto. La variedad de la escritura. Hablando de lo mismo, pero diciendo cosas distintas, ¿no? De otra manera. ¿Y algún libro que recomendás que estás usando para eso? ¿O otro libro, algo que estés leyendo? Mira, estoy con varios libros, pero básicamente me regaló la iglesia este libro de Brian Chappell, La Ujú. predicación cristocéntrica, Ajá, sí, rescatando el sermón expositivo, lo tengo mucho por para acá, pensar, lo tengo por mucho acá. para pensar. Sí, es muy bueno. Así que estoy con ese libro, y también estoy a Cuando no deseo a Dios de John Piper. Mm, sí, Viste, cuando estás sí, sí, como en varios a la vez, y después, bueno, por estar enseñando, uno se va preparando para sí. diferentes temas. Así que ¿Usás, tengo acá mi... usás un tiempo especial para lectura o momentos libres que consideras libres los usas para leer o cuando estás estudiando? Sí, no, todo el tiempo que puedo. eh, Voy haciendo un cóctel de lecturas. Mm, Necesito tiempos para llegar al fin de semana con preparado, ¿no? Y eso claro, requiere bastante claro, tiempo y más. A veces me toca dos, a veces más sermones. Entonces, sí o sí tengo acá mi agenda de cuántas horas le debo calcular por semana y por día para llegar bien. No me claro, gusta llegar así como medio, como improvisando, ¿no? claro. No, no, por Pero supuesto. No, está bueno eso. Dardo, ¿tenés algún hobby o algún pasatiempo? Algo que digamos que vos le ocupás, quizás no siempre, pero cuando puedo, con la conciencia limpia, me dedico a esto. sí, lo mío es el golf. Nah, ¿qué voy a jugar al golf? No, me gusta el fútbol, me Sí. gustaba practicarlo, ahora estoy un poco bastante pasivo con eso. Tuve algunas lesiones. Ujú. Me gusta verlo,
Me gusta la natación, pero por el tema de la pandemia no lo he podido practicar. Yo ahora, Mm. ahora con mi familia nos mudamos a una pileta municipal muy cerca de casa, Ah, mira qué bueno. que no la he podido disfrutar, pero cuando se aclare un poco el panorama, ese es un hobby que tengo desde muy joven. Nadar, qué lindo. Y me gusta ver películas, pero lamentablemente no hay mucho para ver, así que ese hobby lo tengo Sí, medio, sí, descuidado. claro. Pero bueno, no, es interesante escuchar eso. Y el deporte es importante también, y la recreación, ¿no? Que es importante. Y en la vida del pastor también. La recreación es importante. Saber parar, no vivir vivir en la gracia y no en el paso a paso y en cargo de conciencia de que uno no está haciendo otra cosa. Va, eso es tremendo. Contame, bueno, vos tenés dos hijos, ¿verdad? Sí. Dos hijos. Pero con Josías y Santiago. José y Santiago, qué bueno. Contame, Dardo, ¿qué significa Nancy para tu vida, tu esposa y ministerio? Ese orden, ¿eh? ¿Tu Y vida? sí, sí, sí. Para mi vida, bueno, es mi vida, realmente es mi mejor amiga Mm, y mi única amiga. Es algo que siempre menciono en los casamientos, en la parte de consejería y ceremonial. Menciono que nuestras esposas deben ser nuestras mejores amigas y nuestra única amiga. claro. Lo vivo así. Para que te des una idea, eh, cuando mi esposa muy rara vez tuvo que viajar a ver a su familia, ella es de Santa Fe, y he quedado solo, eh, providencialmente siempre me pasa algo, ¿no? Y recuerdo una oportunidad que me enfermé, que no estaba Nancy, terminé en el hospital, no sé qué habré comido, y recuerdo que la esposa del pastor Mariano, una amiga nuestra, me cargaba y me decía, sin Nancy vos sos un infeliz. Y tenía razón, ¿no? Amén, sí, totalmente, totalmente. Bueno, me pasa que cuando nos invitan cuando me invitan a un lugar, a veces, obviamente por un tema de presupuesto o algo así, que no puede ir mi esposa, realmente siento su ausencia. No sé, te debe pasar a vos, ¿no? Te sentís raro, ¿viste? Nosotros con Nancy hacemos el ministerio juntos, todo el tiempo, a donde voy con ella, ¿no? Y cuando me toca ir a algún lugar o viajar y ella no está, me siento así medio huérfano en ese Claro. sentido. Pero sí, Wow, sí, es una bendición mi amiga, mi esposa, qué lindo, Nancy. qué bueno. Bueno, me alegro. Bueno, Dardo, la última pregunta, que es la pregunta de rigor. A veces hay respuestas concretas, otras no. Está bien, pero yo la hago igual, porque es el legado que le dejarías a alguien si no te pasó en la juventud que pensaste que te morías, pero te va a pasar en algún momento. Y si el Señor hoy día te dice, sí, ya es tiempo de ir a casa, ¿qué le dejas a alguien que está por entrar al ministerio? ¿Qué le dirías a un pastor que está por entrar a la obra, que está en el ministerio, que está sirviendo? Bueno, yo diría como las palabras de Jorge Müller, que casualmente hoy la estaba leyendo para, para citarla en el sermón del domingo, pero él dice, vi más claro que nunca que el primer negocio grande y principal al que debía asistir todos los días era el de tener mi alma satisfecha en el Señor. Yo creo Wow. que es la lucha más grande, ¿no? La lucha Mm, más grande, estoy estudiando Efesios 6, es la lucha por depender del Señor, mm, porque siendo aún pastores y después de conocer por tantos años al Señor, todavía tenemos esa dureza de corazón de creer que no lo necesitamos, ¿no? Es muy triste y vergonzoso, ¿no? ujú. Pero creo que es una lucha por la autosuficiencia. Y luego sumarle a eso que tenemos una lucha contra el diablo mismo, ¿no? Y Claro, sus huestes.
Así que yo les diría que se ocupen del Señor en primer lugar, antes que el ministerio. El asunto es que en la práctica los pastores somos apasionados por el ministerio. Y lamentablemente a veces, y a mí me sucede, somos más apasionados por el ministerio que por el Señor, tristemente, ¿no? Así que yo diría que no alterar ese orden. El Señor lo debemos amar, Él fue el que murió por nosotros, Él se entregó por nosotros y debemos ocuparnos de tener una intimidad con Él y disfrutar de Él. Amén. Amén. Buenísimo. Bueno, Dardo, gracias por el tiempo que dedicaste para estar conmigo y poder charlar. Y que el Señor siga sosteniendo tu vida junto con tu esposa Nancy y tus hijos, el ministerio allí en Campana y también en Villa del Parque. El pastor Dardo Leandis, el pastor de la Iglesia Bautista Misionera de Villa del Parque y también anciano en la Iglesia Bautista Misionera de Campana. Gracias, Dardo, por acompañarnos hoy. Un placer, Richard. Dios te bendiga. No, Un abrazo grande. Sabes que no te pregunté nada de Ante Su Palabra, porque ya hemos hablado mucho, pero sé que Ante Su Palabra ha sido algo muy importante para tu vida también, así que eso es bueno para que los demás sepan que estamos en el mismo colectivo, ¿no? Sirviendo, pero gracias por todo lo que has hecho y lo que significa Ante Su Palabra a través de lo que Dios ha hecho en tu vida. Amén, gloria a Dios. Nos vemos.